y se quedó dormida. Mi abuela se quedó abajo en la sala viendo la tele. Cuando en ese momento mi abuela escuchó como alguien estaba caminando en el techo. Entonces mi abuela de la preocupación subió a vernos. Pero entonces ella al abrir la puerta se quedó bastante petrificada, ya que una extraña cara muy horrible estaba viendo a mi abuela. Al parecer eso quería entrar a mi cuarto. Mi abuela entonces comenzó a maldecirle a esa cosa y comenzó a decirle un rezo el cual hizo que eso se fuera de ahí. Mi abuela se fijó por la ventana, para ver a qué dirección se iba eso, y lo único que vio en el techo de una casa, fue un gran guajolote, posado en la casa de nuestros vecinos. Mi abuela cerró las cortinas y entonces me puso un crucifijo a mí y a mi madre, y mi abuela trataba de despertar a mi mamá, pero esta estaba profundamente dormida hasta por fin de un buen rato, la logró despertar. Ella le platicó todo lo que pasó, y entonces ella se asustó mucho, y se quedó bastante atenta. Ahí fue cuando nosotros escuchamos el disparo de una escopeta. Mi madre muy asustada cerró todo, y escuchamos el grito de mi abuelo, que decía que le abrieran la puerta. Mi abuelo les platicó que le disparó a una gran nave la cual estaba en el techo de la casa. A la mañana siguiente que regresó mi padre, le contamos todo lo que pasó la noche anterior, y él para poder cuidarme cambió su turno de la noche a la mañana. Y gracias a que mi padre está atento no ha pasado nada malo. Pero saben, un día mi abuelo regresó muy asustado, porque dijo que una de sus comadres, la cual trabajaba en una tienda de abarrotes, le faltaba su brazo izquierdo. Y entonces esa mujer comenzó a insultar a mi abuelo así de la nada, y él se regresó corriendo asustado a la casa. O sea, la comadre era la bruja, y ella les juro a mis abuelos que tarde o temprano me iba a llevar con ella. Al final, eso de las brujas resultó ser verdad. Después de escuchar su relato de mi abuela, me quedé bastante petrificado. ¿Y saben qué fue lo más perturbador? Que los ruidos que siempre habría escuchado arriba en mi techo, después de mi bautizo se dejaron de escuchar. Esa fue toda mi historia, amigos. En el cerro que estaba cerca de donde vivíamos, mi abuela me decía que veía pasar las bolas de fuego, o sea, las brujas, pasando en las noches. Al final eso de que las brujas se llevaban a los niños que no estaban bautizados era verdad, fin. ¿Qué onda todos, carnales? ¿Qué andan haciendo? Pues andábamos contando traumas de nuestra infancia que al final, sí fueron ciertos, en pocas palabras, historias de terror de eso. Y vaya que todas han estado muy buenas, pero ya solo falto yo, ni modo, te perdiste de las historias de los demás, pero como siempre, llegas tarde. Y soporta perra panzona, jajaja, ahora ya es mi turno de contar mi historia. Pero era mi turno. Ni modos te chingas, verán todos. Esto que me ocurrió, me lo contaban mis abuelos en mi infancia. Ellos me decían que nunca me acercara al lavadero de mis abuelos, ya que ahí ocurrió lo siguiente. Hola a todos queridos amigos, mi nombre es Alondra, y a continuación, les contaré mi historia. Esto data cuando yo era una niña pequeña. Verán amigos, yo aún recuerdo mucho que cuando yo era pequeña, era una niña muy inquieta. Uno de esos tantos días, jugaba mucho con mis primos, jugábamos a las escondidas en el patio de la casa de mis abuelos. Mis abuelos ahí tenían un lavadero el cual siempre lo usaba como escondite a la hora de estar jugando. Saben, mis abuelos no sabían que me escondía por ahí debajo, hasta que en una de esas mis abuelos me cacharon escondiéndome ahí, y mi abuelo me regañó, diciéndome que no me escondiera ahí, porque ahí se me podía aparecer la niña del lavadero. Mi abuela le dijo a mi abuelo que no me dijera eso, y mi abuela lo interrumpió diciéndome que el lavadero estaba muy sucio, porque ahí debajo termina todo lo que se limpia de los platos, y me podía enfermar con los gérmenes. Eso fue básicamente lo que ella me inventó, para no asustarme.
La verdad es que lo que me dijo mi abuelo me dejó pensando, a tal grado de a la hora de jugar a las escondidas, ya no esconderme más ahí. Pero pasando unas cuantas semanas lo volví a hacer, jugando con mis primos me volví a esconder ahí. En ese momento al esconderme ahí, sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Y a su vez, por debajo de mí en el drenaje, escuché la risa de una niña. Ahí fue cuando valió todo. Volteé abajo mío, y vi unos ojos muy brillantes en la coladera del lavadero, y a su vez un susurro que me decía: ayúdame. Entonces yo salí corriendo rápidamente de ahí, me fui llorando con mi madre, mientras ella me preguntaba qué es lo que me había pasado, pero yo no le quise contar. Solo le había dicho que me había caído y que me había dolido, solamente eso. Cuando pasaron algunos años y con eso yo crecí, pero nadie sabía aún lo que yo había presenciado. Recuerdo muy bien que me acerqué a mi abuela, preguntándole si se acordaba de aquel día, cuando interrumpió a mi abuelo con la historia de la niña del lavadero. Mi abuela se quedó callada y asustada, y entonces me contó que sí sabía de eso, pero solamente mi abuelo lo había dicho para que no me fuera a pasar algo a mí también. Yo le pregunté que a qué se refería, a lo que ella me contestó contándome una historia. Ella me contó que hace mucho tiempo, una niña pequeña de unos 12 años, sufría de bullying en la escuela, y debido a sus problemas emocionales, es que ella no pudo aguantar más. Entonces ella se terminó cortando las venas ahí abajo del lavadero para que no la descubrieran. Cuando pasaron unas horas la estaban buscando, pero ya era muy tarde. Debido a la falta de oxígeno que estaba allá abajo y la pérdida de sangre, ella terminó ahí debajo. Mi abuela me platicó que esa historia fue real y que pasó antes de que nosotros viviéramos aquí. Mi abuela me había dicho eso de los gérmenes y las bacterias, puesto que era la única forma de que a mí tampoco me pasara nada, debido a que esa niña murió porque se ahogó ahí debajo. Esta historia me dejó traumada de por vida, y a día de hoy me da mucho miedo acercarme al lavadero. Y saben, otra cosa que no les comenté es que luego por las noches escuchaba como alguien se reía ahí abajo del lavadero.